sus hijos. Em, Me gustaría que pensáramos un momento y que visualizáramos, sintiéramos qué sensaciones tenemos en esta nueva, en estos nuevos meses que vienen, donde sabemos que también las vacaciones se alargaron un poco, van a ser más de un mes y medio, que vamos a tener a los niños en casa. Entonces, ¿qué sentimos nosotros como papás, como cuidadores? Mm, a veces, al comenzar las vacaciones, muchos papás o cuidadores podemos sentir cosas distintas, todos, como estar entusiasmados, porque es un tiempo donde vamos a poder compartir espacio con nuestros hijos. Porque a lo mejor a veces por las prisas de la vida, por el trabajo, por las cuestiones laborales o académicas, no platicamos, jugamos o charlamos tanto con ellos como quisiéramos. Unos también se pueden llegar a sentir estresados o preocupados, porque como lo decía hace rato, son más de un mes y medio. Sí, un poquito más de un mes y medio que ahora son de vacaciones, salen el 15 de julio y regresan hasta el 1 de septiembre. Entonces, en ese espacio y en ese tiempo, ¿cómo nosotros los papás o cuidadores nos vamos a organizar? Porque tenemos cosas que hacer como el trabajo, los niños no se pueden quedar solos en casa o para que no estén tanto tiempo en el celular. ¿Qué podemos hacer nosotros como papás para que no suceda tanto eso? ¿Y cómo podemos hacer o cuando nos preguntamos, em, ¿cómo hago yo como papá para que mi hijo no esté todo el día en el celular o cómo lo entretengo? Y no solo se trata de quitar el celular, sino de ofrecer una conexión real. Mm, yo he aprendido mucho en AMAPSI que también bajo la sociedad del afecto, y así como lo dice, el afecto es una guía muy práctica y un vínculo muy importante para la conexión real. A pesar de que nosotros, como padres, tengamos una rutina muy aprisa y no tengamos tanto tiempo para compartir con nuestros pequeños, es importante que los pequeños momentos que podamos pasar con ellos sean, estemos presentes y que no solamente les digamos, deja ese celular y ponte a hacer otra cosa o vente a dibujar con tal de ya no estar en el celular. Cuando tenemos una conexión real con nuestros pequeños, hace que ellos se sientan valiosos y vistos. También no se trata solo de, como les decía, de decirles, oye, deje ese celular y darles una orden, sino decirles, ven, vamos a hacer algo juntos o vamos a caminar al parque, vamos a tomar un helado o acompáñame a la tienda. Cuando nosotros vinculamos el afecto con nuestra petición al pequeño, eh, es más fácil que sea recibida por ellos. ¿Por qué aprovechar las vacaciones? Porque son momentos ideales para poder crecer y fortalecer vínculos afectivos, como aquí lo dice, potenciar el desarrollo cognitivo, emocional y social, y romper rutinas y dar un espacio a la creatividad. ¿Cómo podemos fortalecer vínculos afectivos? Pues entre más tiempo juntos es igual a más oportunidades para conectar. Y aquí debemos convertirnos en unos padres pedagógicos. ¿Qué quiero decir con esto? En unos padres que enseñen y que guíen, no solamente que los tengan como espectadores, sino que los lleven en cualquier actitud, perdón, en cualquier actividad que tengamos cotidianamente, como en la cocina, las mamás que trabajan en casa o que son amas de casa, pedirles que nos ayuden, eh, tal vez a preparar una ensalada, y no como una manda, sino como pasar ese tiempo de calidad juntos. Y ahí sirve el fortalecer los vínculos afectivos. En nuestras conversaciones cotidianas, algunos papás llegan a pensar que los chicos pequeños, por ser pequeños, no pueden entender lo que pasa cotidianamente en nosotros como padres, que por qué vivimos tan aprisa. Les aseguro que si ustedes les cuentan a sus pequeños, oye, hoy tenemos que salir un poquito más temprano porque me toca llegar antes al trabajo. Ellos lo entienden y se preparan para esas nuevas situaciones. Y no solamente el de, ya vámonos, se nos hace tarde. Tenemos que fortalecer vínculos afectivos también con la comunicación.
eh, y, y procurar que los momentos que pasamos con ellos se vuelvan en una presencia real. ¿Qué quiero decir? Que se vean, que los niños se sientan vistos, se sientan valorados y escuchados. Cuando se va a tomar, a lo mejor es complicado cuando se tiene más de dos, tres hijos, pero también es importante que como mamá o papá pasen tiempo de calidad con cada uno de ellos, darse su espacio, así como con el hijo primero, el de en medio o el más pequeño, y igual con sus hermanos. Entre hermanos tener esa calidad de tiempo para reforzar nuestros vínculos y ser más seguros. Esto fortalece la autoestima y crea recuerdos bonitos. Y aquí me gustaría preguntarles a los presentes, ¿qué recuerdo feliz tienen ustedes de sus propias vacaciones de la infancia? Piensen un pequeño momento y les podría asegurar que más que, a lo mejor sí fueron vacaciones planeadas y muy, pues, estructuradas, ¿no? Nos fuimos a la playa y recuerdo que iba toda la familia. Pero hay un momento en especial, a lo mejor donde solamente compartieron con mamá o con papá o con alguno de sus hermanos. Esas vacaciones pueden perdurar en la memoria de adultos porque fueron significativas en tu infancia. Hay un estudio que dice que el 62% de los adultos dice que sus vacaciones familiares tomadas entre los 5 y 10 años fueron las más bonitas de toda su vida. O sea, lo que nosotros podemos generar en nuestros pequeños en esta edad va a ser y se va a postergar hasta que ellos sean adultos. Potenciar el desarrollo cognitivo, emocional y social. ¿Cómo hacemos esto? Con actividades libres, guiadas, ya que estimulan la curiosidad. Esto es muy importante. Los niños son curiosos por naturaleza y nos sirven para que no tengamos toda la estructura que tenemos en las escuelas. Ellos pueden, eh, pues, crear, ser libres en su juego y así desarrollar su desarrollo cognitivo. Romper rutinas y dar espacio a la creatividad. Lejos del ritmo escolar, los niños pueden explorar. También explorar nuevas formas de jugar y no siempre que tengan que estar en el celular. Pueden salir, que ahora con los tiempos dirían que a lo mejor es más complicado porque pues en las ciudades no hay tanto espacio, es un poco más peligroso, los tiempos han cambiado, pero les aseguro que los niños encontrarán nuevas formas de explorar, de inventar, de construir y sobre todo de imaginar. Aquí es muy importante en la infancia la creatividad que tiene el pequeño. Procuremos mantenerla intacta, que ellos sean curiosos para que así puedan crear diferentes formas de juego. También es muy importante aburrirse. Y con todo esto tampoco quiero decir que es malo los celulares, porque pues en nuestra época actual estamos inmersos con ellos. Y es muy importante también que los niños aprendan de ciertas tecnologías y cómo usarlas. ¿Cómo logramos que las actividades no solo sean un entretenimiento, sino experiencias que marquen significativamente el desarrollo del niño? Cuando transformamos el hacer por hacer en un hacer con sentido. ¿A qué me refiero? A que como nuestros niños son constructores de su conocimiento y no solo unos espectadores. Como les decía hace rato, a lo mejor mamá o papá quien se quede al cuidado del niño le dice deja ese celular, pero tampoco le dice vente, ayúdame y vamos a ver qué cocinamos o vamos a arreglar el jardín. Aquí es muy importante la acción y la reflexión. Cuando un niño junta estas dos formas, ya que van de la mano, hacer más pensar lo que hace es igual a un aprendizaje significativo. ¿Cómo se los explico? No es solo decirle al niño dibuja un árbol, sino también que esa acción de dibujar el árbol tenga acompañado una reflexión, como por qué el árbol tiene hojas, por qué tiene raíces, por qué son diferentes sus hojas en un árbol de ciudad que en uno de bosque.
Y sobre todo, y lo más importante, el preguntarse también cómo le hago para cuidarlo y cómo este árbol me beneficia a mí. Es importante que los niños se pongan en este punto reflexivos, ya que deja de ser pasivo y se convierte en protagonista de su propio conocimiento. Le encuentra sentido a lo que hace. Si ustedes como papás le dicen vamos a sembrar un árbol, perdón, ¿por qué? Pues tampoco le explican, a lo mejor solamente les dicen, pues porque necesitamos reforestar. Y probablemente ellos tampoco entiendan qué es reforestar. Pero si ellos van acompañada la acción de sembrar un árbol y la reflexión de podríamos contribuir a que haya menos contaminación, el aire de los árboles nos ayuda a nosotros para respirar mejor, nos ayudan también para que el calor sea menos en esta tierra. Explicarle todo eso al niño le ayuda a tener un aprendizaje significativo y no solamente el ir a sembrar un árbol. Y una de las ventajas que tenemos como papás es que le podemos mostrar nuestro mundo. Probablemente se dirán, pues a lo mejor yo trabajo de 9 a 6. ¿A qué hora estoy con ellos? ¿A qué hora los motivo, los incentivo para que aprendan? Dependiendo también, pues lo que hacemos cada uno, la profesión que tenemos cada uno, le podemos llamar a nuestro mundo, enseñándoles. Papá que se dedica a los autos, les puede mostrar ciertas piezas, cómo se pueden arreglar. Igual mamá, en, en la casa, para qué nos sirve el aseo. Me refiero al aseo personal, al cuidado personal, a mantener nuestro lugar ordenado para que pues tengamos una mayor comunicación y estabilidad entre nosotros. Para aprovechar todas estas vacaciones, hay principios. Las actividades tienen que ser significativas. Como les decía acá, toda actividad tiene que llevar una reflexión para que los niños puedan tener un aprendizaje significativo. Y sus principios es la significatividad, la participación activa y la sociedad del afecto. En la significatividad me refiero a que el niño comprenda el sentido de lo que hace y involucra emociones, reflexión y creatividad. Cuando el niño entiende el por qué el papá le demanda tender su cama o acomodar su cuarto, es más fácil que ellos pues lo hagan sin que tengan que estar atrás de ellos, de decirles, ordena tu cuarto. También tiene que tener una participación activa, donde los niños no son receptores, sino creadores de su conocimiento. Aquí es muy importante, la nueva escuela en México trata de meter esto, aunque se queda como un poquito en las bases, porque todavía siguen siendo muy receptivos y nos sucede en la casa. Ser receptor es cuando el niño solamente acata las indicaciones de papá o de mamá. Quiero decir que solamente escucha, mira y repite, pero no está decidiendo ni construyendo su propio conocimiento. Y ser creador del conocimiento es cuando el niño propone ideas, pregunta el para qué o el por qué de esta actividad y explora y crea. Hablando de las vacaciones en la participación activa, podríamos preguntarles, yo como papá tengo una semana de vacaciones. ¿Qué te gustaría hacer? Podemos ir al parque un lunes y andar en bicicleta. O al siguiente día podemos jugar un ratito videojuegos, los dos juntos. ¿Cómo nos podrían ayudar las dos actividades? Cuando tiene que ser significativo, podemos andar en bicicleta porque también nos mejora el estado de salud, el salir, el respirar aire puro, el compartir tiempo con papá, con mamá, con los hermanos, nos ayuda también para lo afectivo. El pasar también tiempo, aunque diga en los videojuegos, puede ser un ratito, les aseguro que si ustedes se acercan a lo que les interesa a ellos,
los conectará más, ellos les platicarán, ustedes podrán entender de lo que ellos quieren, de lo que ellos les están contando en ese momento. Y como sociedad del afecto es promover actividades justamente que desarrollen la empatía, la colaboración y el cuidado mutuo. Cuando nosotros o los niños entienden la significatividad de las acciones que tenemos que hacer, se preocupan no solo por ellos mismos, sino por su entorno. ¿A qué me refiero? Pues cómo lo que hace, bueno o malo, repercute en sus hermanos, en sus padres y de igual manera en su escuela, con sus compañeros y hasta en su hogar. No se trata de llenar el tiempo, sino de llenarlo con sentido, con actividades que les nutran y que les enseñen a crecer. Aquí les muestro un poco de actividades, son ejemplos para actividades para niños de 4 a 6 años. Yo sé que los niños de 4 a 6 años todavía no tienen una buena escritura, pero nosotros como papás podemos pedirles que dibujen. Tanto la escritura o el dibujo creativo como las lecturas ayudan también en el ámbito emocional, porque a veces muchos niños no saben comunicar cómo se sienten. Entonces, con el dibujo pueden ayudarse y ayudarnos a nosotros como padres a saber qué está sintiendo, qué está pasando, si le está gustando su entorno, cómo manejarlo. En el baile libre es una muy buena actividad, sobre todo para los pequeños de 4 o 6 años, porque les ayuda motriz en lo motriz. Les ayuda a liberarse, a sentir que son dueños de sus movimientos. Les puse de ejemplo un huerto y como les decía hace rato, saber para qué voy a sembrar una semillita, que esa semillita, ya sea de frijol, de lenteja, qué es lo que me va a ayudar o cómo me va a servir a mí como pequeño el hecho de poner una semillita, un frijolito en una bolita de algodón y regarlo cada cierto tiempo. Como los niños, que ese aprendizaje sea significativo sobre un huerto. Pues a lo mejor después sabe que necesitan agua, oxígeno, luz, y de eso pueden crecer no solo plantitas, sino diversas flores, eh, hasta vegetales, frutas, con dedicación y tiempo. En la caja de tesoros, aquí quisiera mencionar que no vamos a meter cualquier cosa. Vamos a meter algo que sea especial y significativo para el niño. Tener una caja de tesoros, me refiero como, y no obviamente a cosas materiales de mucho valor, sino algo que tenga que ver más con ese afecto que tiene él o la pequeña para con el objeto. En sus canciones favoritas, escuchar como los pequeños, en este momento, ¿qué están escuchando? Escuchar la letra nosotros como papás y preguntarles por qué te gusta esa canción, cuál es tu tono favorito, cómo quisieras que fuera, si a ti te gustaría componer una canción. En carrera de obstáculos igual les ayuda la motricidad, les, en especial estas que son de deportes, les ayuda con su autoestima porque saben que pueden mejorar y pasar, o sea, saben cómo pueden saltar de un obstáculo a otro y que son buenos. Y las cartas de amistad, de igual manera, aunque no escriban, saben dibujar y pueden hacérselas a sus amiguitos más cercanos o a sus hermanos, a su papá o a su mamá en estas vacaciones. En actividades para niños de 7 a 9 años, algunas actividades se parecen y otras vamos un poco haciéndolas diferentes, como escribir cartas, perdón, o cuentos personales. La escritura, igual que el hablar, ayuda mucho a liberar. Los niños de 7 a 9 años pueden crear cuentos con ayuda también de papá y mamá. Pueden empezar, había una vez. Pueden ser hasta de ellos mismos, de sus amiguitos, y les narran situaciones.
De esos mismos cuentos podemos crear un cuento más grande para que en algún momento el cuento que él creó se lo puedan leer a su hermano más pequeño. También juegos de mesa educativos, un teatro guiñol, y no necesitamos comprar el teatro o las cortinitas. Podemos hacer títeres con los dedos, con calcetines, practicar yoga, manualidades con materiales reciclados. A los niños les gusta mucho y les entretiene, sobre todo aquí a todo esto, cuando me refiero a que sean creadores, pues a veces en casa tenemos botellas de PET, cajas de cereal, podemos pedirles que creen algo que, que sea para su gusto. A lo mejor arman una banda de rock, una guitarra, una batería, y así como papás también nos damos cuenta que cuáles son sus gustos, sus actividades, un diario emocional, escribirles las noches, cómo se sintieron, qué les causó esa emoción. Igual las carreras de obstáculos y autorretratos divertidos. El autorretrato divertido, perdón, con la finalidad de mejorar su autoestima y de poder hacer consciente de que no todos somos iguales, en que podemos ser diferentes, tanto con nuestros iguales como con nuestros más grandes, tanto físicamente, en actividades para niños de 10 a 11 años. Igual tenemos la escritura creativa, el uso guiado de apps educativas. Aquí quiero hacer mención de las nuevas propuestas de los programas STEP. Escuela para Padres, AMAPSI tiene una charla sobre ellos, donde pues nuevos programas promueven un pensamiento crítico en computación y robótica, que les ayuda mucho a los niños. Obviamente a esta edad ellos son buenísimos en la tecnología. Entonces, cuando nosotros queremos motivarlos a que pues descubran más cosas, este sería un buen programa. Proyectos de investigación, exploraciones al aire libre, la fotografía creativa, el club de lectura, los proyectos familiares, historias que cuentan. ¿Con qué fin vienen todos estos? Cuando un niño en esta edad ya les tienen otros intereses que los pequeñitos. Eh, y por la edad pueden ser más afines a las tecnologías. Y aquí nosotros como papás es guiarlos y ayudarles a crear, explorando al aire libre. Mm, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si a un niño le gusta todavía los dinosaurios, podemos explorarlos desde su historia y desde su gusto personal. Podemos enseñarles desde naturaleza, geografía, eh, algunas materias que ven en en la escuela se pueden desarrollar conforme al gusto del niño. Si a él le gustan los dinosaurios, podemos comenzarles a preguntar dónde estaban, en qué año, o sea, si sabe en qué año vivieron, qué tipo de tierra había, qué tipo de vegetación. En esto ya también le estamos enseñando ciencias naturales. Si sabe por qué se extinguieron, que él nos vaya contando y al mismo tiempo nosotros preguntando, que se dé de forma libre la narración de ellos. En la fotografía creativa, pues ellos ven el mundo diferente a nosotros. Y a veces lo que nosotros percibimos es totalmente diferente a lo que ellos pueden ver. Y por eso, como nosotros como papás no entendemos. Cuando ellos plasman todo lo que sus intereses, nos ayudan a comprender mejor cómo podemos estar mejor conectados. Mm, Aquí, el juego, la convivencia y el aprendizaje se unen cuando el adulto deja de mandar actividades y comienza a co-construirlas. ¿Por qué es importante co-construir? Porque le da voz y autonomía al niño. Eh, un ejemplo de cuando solamente mandamos los papás, haz este memorama mientras yo cocino. Y cuando son
las instrucciones co-construidas sería decirle, ¿quieres cocinar conmigo? ¿Qué te gustaría comer? ¿O en qué parte de la cocina, de la preparación, perdón, puedes ayudar? ¿Qué ingredientes crees que necesitamos? Cuando es co-construida, fomenta el pensamiento crítico y la toma de decisiones del pequeño y refuerza obviamente el vínculo afectivo. Aquí quisiera mencionar que también como los papás, mamás o cuidadores, tenemos un estilo de vida un poco más aprisa que los pequeños, no nos da tiempo pues de fomentar y co-construir. Por lo regular siempre andamos mandando. Pero cuando le enseñas al niño a co-construir para que tenga un pensamiento crítico, él va a saber discernir y para saber cómo puede mejorar. Aquí quisiera leerles un poquito de, de cómo educar a los niños en la guía de padres y maestros. Decir sí cuando no hay razones para decir que no. Es el punto 7 de esta guía. Debido a la dinámica común, los padres y maestros muchas veces están predispuestos a negarse a las peticiones que les hacen los niños. Solo cuando Solo cuando estos insisten mucho o hacen berrinche, los padres o maestros ceden de mala gana, pero favoreciendo que los chicos aprendan a molestarlos como una manera de lograr lo que quieren. En lugar de esto, es conveniente estar predispuestos a decir que sí. Las peticiones de los niños, salvo que haya razones claras y suficientes para decir que no, y en esto es importante mantenerse firmes y no ceder por la simple presión de los menores. Mantener la firmeza es distinto a dejar de atender y comprender los argumentos razonables que pueden tener los niños. Por eso les decía que es importante que las actividades, el juego y la convivencia sean co-construidas, porque cuando les enseñamos a los niños un pensamiento crítico, y ya no tienen uno como principal respuesta de los padres, porque también ellos ya van a saber discernir entre lo bueno o lo malo, según los valores y creencias que los padres les hayamos inculcado. em, si un pequeño viene y te dice, papá, en las vacaciones quiero ir, no sé, una semana a la casa de mi amiguito, podemos decirle que sí, pero también ellos se pueden poner a pensar, una semana es mucho tiempo, no voy a tener a lo mejor el descanso, o la voy a pasar jugando, voy a extrañar a mamá, voy a extrañar a papá. Como en este pensamiento crítico, los niños van a saber discernir y mejorar. Transforman su actividad en algo personal y significativo. Mm, También quisiera hacerles hincapié en que nosotros estamos creando infancias. Debemos de tener una buena comunicación con los pequeños, em, y como parte también, perdón, como para ir finalizando, les quiero compartir esta parte. Para ir finalizando, las vacaciones escolares son mucho más que un descanso de la rutina académica. Son una oportunidad única para fortalecer vínculos, tanto emocionales como habilidades esenciales, la autoestima, la imaginación, el manejo de emociones, el movimiento y la alegría de ser niños. En estos tiempos donde muchas familias se preguntan, ¿qué hago con mis hijos en vacaciones? Es fundamental abrir espacios de desarrollo que no solo entretengan, sino que también nutran la mente, el cuerpo y el corazón. ¿Qué necesita una infancia sana en vacaciones? Pues juego libre, porque con ellos eh, se exploran emociones y límites. Expresión emocional, porque muchas veces no se dice, no se dice y solo se actúa es como les decía hace rato, en el dibujo ellos pueden expresar varias emociones que no saben expresar. El movimiento, porque el cuerpo es fundamental para el aprendizaje
y el vínculo con otros, porque se aprende a convivir, a resolver y a cuidar. Para que todo esto ocurra, necesitamos espacios seguros, amorosos y diseñados con intención. En AMAPSI Toluca, desde la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, hemos diseñado un curso que corresponde a todas estas necesidades. Es un espacio formativo que cuida la salud emocional, social y creativa de nuestros pequeños mediante actividades cuidadosamente diseñadas para su bienestar integral. ¿Qué ofrecemos y cómo lo trabajamos en este curso? Con identificación y expresión de emociones, talleres de arte y creatividad, recreación y desarrollo deportivo, ciencia para niños, desarrollo de habilidades sociales, mindfulness, y, cómo nos manejamos en todas estas áreas. Cuando construimos un pequeño o cuando queremos que el niño sea creador de su propio conocimiento, le enseñamos cómo poder expresarse a través de sus emociones y no solamente estoy enojado, pero tampoco a veces él reconoce por qué está enojado. Em, que, que pueda expresar verbalmente el qué tipo de emoción siente y identificarla. Con los talleres de arte y creatividad, porque les enseñamos el cómo es importante también para la inteligencia, para desarrollar, perdón, la inteligencia y sobre todo la creatividad para formar niños creadores, que no solamente estemos perdón, repitiendo lo que nos enseñan, sino que no seamos receptores, que seamos creadores. En recreación y desarrollo deportivo, porque es parte fundamental el movimiento en el cuerpo, porque tanto como el desarrollo psicomotriz, eh, fino como grueso, ayuda al niño a, a tener control sobre él mismo. Es muy importante también la ciencia para niños, porque pues ahora ya no, ya no, los niños ya no están tan acostumbrados a pensar, sino a repetir eh, lo que los adultos decimos. En desarrollo de desarrollo de habilidades sociales, para que los niños tengan las capacidades o la empatía para mejorar una buena comunicación con sus iguales. Eh, Todo esto se lleva a cabo en AMAPSI Toluca, será del 28 de julio al 15 de agosto para niños y niñas de 4 años a 11 años, 11 meses. Nos encontramos también en la calle Felipe Chávez, 201, esquina con Agustín Gasca. Eh, Pueden pedir informes al número que está en la pantalla. Y como eh, con todo esta charla, que es un poco más como guía y orientación, les quería recordar que ahorita los niños y niñas necesitan experiencias que les recuerden al mundo que hay un lugar seguro, creativo y lleno de afecto. Las vacaciones no tienen que ser actividades que solo llenan espacio, sino también aprendizaje. Un momento para que los niños sean constructores activos de su conocimiento. Los quiero invitar a sumarse a esta propuesta de verano a MAPSI, porque cuando les damos herramientas emocionales a nuestros pequeños, les damos alas para toda la vida. Ay, mm. Quisiera, ay, ya no puedo ir. Sí. Ah, ya. Em, a- Todas estas actividades mencionadas anteriormente solo son una guía. Como tal, una, como tal de decirles, hagan con sus hijos en un mes y medio eh, carreras, diarios emocionales.
manualidades con materiales reciclados, pues yo sé que a veces también es un poco complicado porque a los papás no van a tener un mes y medio de vacaciones, pero sí pueden encontrar un poco de tiempo de calidad donde compartan y creen ese vínculo emocional con los pequeños, donde puedan bailar con ellos, escuchar sus gustos en canciones. Algo muy importante en los chicos, en los niños, es que son esponjitas y todo lo que nosotros les podamos enseñar en esta infancia, lo van a recordar y lo van a repetir aún en su adultez. Es mejor crear ahorita a sus pequeños con una salud psicológica buena, darles las herramientas necesarias para que después cuando sean adultos no estén, no tengan esa capacidad para resolución de problemas. El hablar con ellos ayuda mucho, el compartir, el, el conocer de sus intereses. Y no solamente eso, los niños pueden ir mal en la escuela, me refiero a los más grandes, y preguntarles por qué en algún punto a dónde se están atorando. Si es en matemáticas, sentarnos con ellos, como volver a aprender. También para esto es muy importante las actividades deportivas, las artes, sobre todo los juegos de inteligencia, las sumas y las restas. Cuando un pequeño sabe sumar y restar, y no me refiero a ir, por ejemplo, ir de sumando de 7 en 7 en 7 para que nosotros tengamos conciencia de que el pequeño sí lo hace. Y ese, o sea, me refiero a que 7 más 7 pues 14 más 7 21. Y cuando el pequeño ya sabe hacerlo en a los primeros 9, luego con la resta. Y así irlo ayudando, volver a aprender un poco con ellos en el área educativa. Los deportes, todos los deportes son buenos. El fútbol, el básquetbol, la natación, el ciclismo, todos ayudan a la coordinación, al desarrollo cognitivo, pero sobre todo a la autoestima, porque pues te dan ese plus de que sabes que lo vas a lograr, de que puedes, y que aparte tienes a tu papá echando, a tu mamá echándote porras, te lleva, te acompaña a los torneos, y más que ganar o perder, eh, pues sabes que tienes una red de apoyo. En las artes, todas las artes son bonitas y todas las artes te ayudan. El tocar el piano, la guitarra, te ayudan en los procesos cognitivos, en poder como seccionar tus hemisferios para crear música, para escribirla. Sobre todo en las artes, la música es muy importante. Mm, Hay, aquí a todo el tipo de personas nos gusta la música y puede variar desde música clásica, un rock, un pop. Toda la música te ayuda a liberar emociones y a veces, dicen unos, te cuenta las historias que tú no puedes contar. Los juegos de inteligencia son muy utilizados y les ayudarán mucho a sus pequeños en esta etapa de la infancia. Mm, pues creo que por mi parte sería todo. Espero no les haya dejado dudas. Quiero mencionar que solamente es una guía. Em, Les quisiera recordar sobre el curso de verano. Sería, em, trabajamos todas estas áreas en un bienestar, en una salud psicológica para sus pequeños. Así que sería todo, maestra Rosario. Muchísimas gracias. Isela, muy interesante, pues la diversidad de actividades y las opciones y oportunidades que tendríamos en vacaciones para hacer con los chicos. Has dicho cosas muy interesantes y bueno, las vacaciones son un espacio y tienen un sentido emocional, definitivamente social y de desarrollo, ¿no? Como decías tú,
Muchos, seguramente los recuerdos que tenemos como adultos están, y se relacionan con las vacaciones, porque finalmente es un espacio donde se rompen muchos rituales, mm, rutinas que se vienen teniendo. De hecho, la palabra vacaciones viene de vacatio, del latín vacatio, que significa estar exento de obligaciones. Entonces, pues obviamente las primeras sensaciones que tenemos cuando son vacaciones, tanto para papás como niños, es pues como de libertad, ¿no? Ya soy libre, ya no estoy sujeto a determinados horarios, determinados espacios ya estructurados como es el ir a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces es un espacio muy importante, es un espacio definitivamente para ser niño y también para ser papá. Algo que se ve mucho en los estudios, que los niños más que recordar o más que preferir viajes a lo mejor caros, viajes largos, prefieren la convivencia, ¿no? La convivencia familiar. Entonces, pues ahí tendríamos que poner mucha atención. Para ellos es de mucha relevancia convivir porque, por ejemplo, son los encuentros con los primos, con los hermanos, con los abuelos, porque no lo podríamos hacer o no lo podrían hacer a lo mejor cotidianamente, pero eso es un espacio para hacerlo. Entonces, aprovechar todos estos momentos para generar recuerdos afectivos que finalmente dan mucha seguridad y mucha fortaleza emocional a los niños. Entonces, pues la diversidad de actividades que nos has mostrado, Gisela, son muy interesantes y bueno, pues algo que les podemos recomendar desde lo que nosotros conocemos es mucho los juegos de mesa, porque los juegos de mesa permiten mucho la vinculación, la risa, los retos, los desafíos, conocernos, integrarnos, muchas cosas de esta naturaleza y sobre todo esta parte emocional, que es tan importante. Entonces, hay aquí algunos comentarios, Gisela, que te voy a permitir leer. Dice Diana Melo, son muy buenas opciones y gracias por recordarnos lo importante que es cuidar su salud emocional para darles herramientas enfocadas a su bienestar. Muy, muy interesante comentario, ¿no, Gisela? ¿Qué podrías comentar sobre esto? Sí, así como lo decía maestra Rosario, las vacaciones son tan importantes en el desarrollo del pequeño porque crea esas historias, esos recuerdos donde pues van a decir, ah, yo de pequeño, como Mm. decía, no, a lo mejor no son vacaciones caras, me voy a otro país, sino simplemente el hecho de estar con papá, mamá o los hermanos, los abuelitos, los primos, hacen que el pequeño se sienta querido, acogido y acompañado, sobre todo visto y valorado. Entonces yo creo que son muy importantes las vacaciones, tanto también para los adultos, porque al final de cuentas es un tiempo en algún punto de escape de la rutina, de las prisas que tenemos diario, de, de tener ese tiempo libre. Ya no tenemos que preparar el lunch tan temprano, no tenemos que andar a las carreras, no tenemos que andar viendo si va a haber tráfico, si llegamos a tiempo a la escuela. Creo que debemos aprovechar las vacaciones para fomentar ese vínculo con nuestros pequeños. Sí, muchas gracias. Y pensar que las vacaciones también son un espacio de esparcimiento y como tal es una inversión precisamente de experiencias de vida necesarias. Es importante el descanso. Hay estudios donde dice que se requiere, bueno, se ha hecho seguimiento y los niños después de un periodo vacacional regresan con un desarrollo, con una atención más desarrollada. Pues es un tiempo como para oxigenarse. Entonces, esos tiempos son necesarios. Por eso hay una cifra ahí que en Japón, los japoneses, dada su formación, tienen 20 días de vacaciones, pero solo toman 5 por presión social. Y entonces, pues esto les genera muchos problemas de salud y bueno, por eso tenemos a Japón como uno de los países con más altos índices de suicidio. Ujú. Entonces, ahí vemos que entonces las vacaciones, ese tiempo es una inversión muy importante, no es un gasto, o mejor dicho, no es una pérdida de tiempo, sino más bien es una ganancia
de experiencias. Comenta Dana Vale, excelente plática. Mar, muchas gracias. Dana Vale y Max Jean. Y que los papás estemos pendientes en sus emociones de los chicos y que no es gastar en un curso de verano, sino una inversión en salud mental. Exactamente, Dana, estamos muy de acuerdo contigo. Y además, perdón, es muy importante en este momento de la infancia como protegerla y darle las herramientas. Como les decía, es más fácil cuidar a un pequeño para que crezca de una manera con su salud psicológica buena, que tiene herramientas para cuando sea adulto las pueda enfrentar de mejor manera las situaciones. Exacto. Alma Trinidad, gracias por la plática y por las herramientas que nos dan. Así es, ¿algún otro comentario? Pues esta parte de, bueno, bueno, está bien. Mafer dice, ¿cuáles son los beneficios de asistir a un curso de verano? Excelente pregunta. Pues en primera, no es el primer beneficio, yo lo vería social, porque los niños que van o que pueden ingresar a un curso de verano, em, pues son diferentes a todos. Entonces conocen esa diversidad de que todos somos únicos y que todos podemos apoyar y servir en algo. También se crea otro tipo de vínculo y otro tipo de grupo, porque no ya nada más son los amiguitos de la escuela, sino también conocen a otras personas, crean afinidades con otros chicos. Em, en el curso de verano de AMAPSI que ofrecemos, las actividades, como les decía, no solo son hacer actividades por hacer o por entretener a los niños, ¿no? Como si fuera una guardería. No, están enfocadas todas las actividades en el desarrollo integral del pequeño, desde que se preocupe por su comunidad, tanto individual como lo más cercano, que serían sus iguales, sus hermanos, sus papás, y que se pueda replicar sobre todo en la escuela o en su comunidad, en su casa, ¿no? Em, tenemos un proyecto, eh, por ejemplo, de reciclaje, donde ellos van a saber el por qué cómo se puede cuidar eh, en este caso hablando de Toluca, ¿no? Cómo se puede cuidar si nosotros reciclamos o juntamos botellas. Y no solamente en nuestra casa, sino a lo mejor llevarlo a un nivel más alto, como en la escuela, o a nuestra comunidad cerca de nuestra casa. ¿Qué es la ventaja de ir a un curso de verano? Es que le podemos dar herramientas, en este caso, emocionales, sociales, cognitivas, para un buen desarrollo de autoestima, donde el niño se va a poder sentir útil, valorado y sobre todo visto. No solamente llenar actividades para entretenerlos y para que, pues como los papás no pueden cuidarlos, porque todavía no están de vacaciones o son muy cortas, eh, fortalecer su autoestima con todas estas actividades que tenemos planeadas para ustedes. Sí, entre mayor sea la diversificación de actividades, que el niño con las que tenga contacto o experiencias, mejor dicho, y mayor también el número de personas que conozca, pues se enriquece muchísimo su experiencia, su vida, ¿no? El sentir que pertenece también a otros grupos, porque finalmente, aunque es poco el tiempo, pero como decías, Gisela, sí se generan vínculos y el sentido de pertenencia a un espacio como este también eh, con toda certeza va a fortalecer mucho su autoestima, su seguridad, pues son situaciones y ambientes como para aprender una serie de cosas, para entrenarse en otras, para emprender cosas nuevas. Entonces, finalmente es una riqueza que se presenta en estos espacios, como los llaman los cursos de verano, y de manera especial el que se va a ofrecer en AMAPSI, ¿no? Sobre todo esto por la parte emocional que resulta muy interesante. Y que no solamente es enfocado yo he visto mucho tipo de cursos de verano, obviamente no se demerita ninguno, porque todos son buenos, pero lo que nosotros queremos ofrecerles es ese desarrollo integral, basado en todo, desde en lo deportivo, habilidades deportivas, sobre todo de inteligencia y emocionales, para que los niños tengan
les repito, esas herramientas para que en algún futuro pues puedan em, enfrentar mejor las situaciones que se nos presentan. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Si alguien quiere hacerlo en micrófono abierto aquí en la sala, con mucho gusto. Si han tenido experiencias de cursos, sería interesante, o ustedes también, sus, de manera personal, cómo se sienten con las vacaciones, ¿no? Bien, creo que no hay algún otro comentario. O a Sí, mí sí me abuela. gustaría preguntarle a la audiencia lo que es así la pregunta que ¿qué recuerdo feliz tienen ustedes de sus vacaciones de la infancia? ¿Alguien quisiera compartir un poquito sobre ello o escribir, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdan qué es lo más emotivo de alguna vacación que hayan tenido? Bueno, para que se animen, yo voy a comentar lo que a mí me ponían en las vacaciones. Mi abuelita me ponía, y bueno, tengo recuerdos muy hermosos de esos porque aprendí a bordar. Nos enseñaba a bordar, pero bueno, eran otros tiempos, hace muchísimos años, pero digo, ese recuerdo es muy interesante. Entonces, ese tiempo para aprender cuestiones como manualidades y en este caso para bordar cojines, bordábamos fundas para cojines. Entonces algo muy interesante. Dice Omar Jesús, dice buenas noches, disculpen, nos tenemos que registrar, me tengo que retirar. No, Omar, no hay ningún problema. Adelante y muchas gracias por tu asistencia. Sofi Martínez comenta, creo que lo más emotivo sería como la convivencia familiar, que pues uno como hijo o padre lo valora mucho, ¿no? Sí, creo que estábamos los vínculos afectivos, no solo con los papás, sino también con los hermanos y como dice Maestra Rosario, también con los abuelitos, parte fundamental de nuestro crecimiento. Entonces, todas las personas que están a nuestro alrededor eh, nos ayudan a este crecimiento personal. Ujú. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Diego, ¿quieres comentar una experiencia de vacaciones, de unas vacaciones? Mm, ya, no está, ya está. No. Dice Dana Vale, lo mejor de mis recuerdos es estar con la familia y mis abuelos. Mis abuelos, sí, exacto, los abuelos también forman parte, Parte por fundamental de nuestro supuesto, crecimiento. así es, de la convivencia. Y, y ahora sí que Mm. Ay, qué hermoso, Omar dice, mis mejores vacaciones visitar a mi abuelita y juntar nueces con ella bajo la lluvia. Guau, se escucha muy poético. sí, todo, y si se dan cuenta, todo tiene un vínculo afectivo, donde vamos a fortalecer a lo mejor ahorita cada uno de nosotros pensando en qué es lo mejor de nuestras vacaciones, nos llena también el saber que hemos sido acompañados en nuestra infancia, Ujú. que hemos sido vistos por ciertas personas y esas ciertas personas han sido parte fundamental de nosotros y nos han dejado una enseñanza. Así es, exactamente. Alma Trinidad, lo que recuerdo era la parte de la familia donde reíamos todos contando cuentos y después no poder dormir. Sí, muy bien. Exacto, las desveladas, sí es cierto. Es algo muy peculiar de las vacaciones, ¿no? Porque te permiten dormirte más tarde, ver películas o algo, eso es algo interesante. Y Muy como lo bien. decía ella, el hecho de narrar cuentos, o sea, son historias que vienen de generación también en generación. Eso es también cómo repercute cada uno de nuestras vivencias, de nuestros abuelitos, a los papás y a nuestros hijos, con nuestros primos. La Ujú. convivencia que teníamos antes era también muy bonita. Sí, con la familia extensa, efectivamente, primos, sobrinos, toda la familia. Muy bien, muy interesante esto que nos comenta Alma.
Sí, pues creo que ya no así. Una pregunta así, adelante. Adelante, Alma. No, 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 sí, adelante, Alma. No, no, creo que no. ¿Cómo puedo hacer que mi pequeño se interese más en la lectura? Lo principal es que a veces no es como obligarlo, también con el ejemplo. Leyendo juntos en la noche, a lo mejor a él le interesa, me gustaría preguntar cuántos años tiene el pequeño, Ujú, para saber un poco de los intereses. 7 años. ujú, Pues a la edad de 7 años yo creo que hay, con referente a lo que son sus gustos, o crear un cuento con él, como les decía hace rato en las lecturas creativas, le dices, vamos a crear un cuento. Y cuando lo van creando, pues él es obviamente el creador y lo puede disfrutar. Después le enseñar otro cuento contigo, que lean sobre todo en las noches, a lo mejor no un libro grande, uno pequeño, o ir avanzando 5 páginas, 2 páginas, pero lo, que él decida cuál es el cuento que quiere leer en este momento. sí, muy bien, exactamente. Él también asistir a una librería, ¿no? Que se elijas los libros que quiera leer, sería algo también interesante. El dejar los libros también ahí, regalarle libros, entre otras cosas. Efectivamente, lo que decías tú, de poder co-construir una actividad y que sería también, este, junto con él, lo que decías de hacer un cuento y luego leerlo. Muy bien, dice, el curso también es para niños dentro del espectro autista, dice Ale Villarreal. Mm. Está, podemos adaptarlo, no habíamos, sí están considerados las personas, los niños en este caso, no nos habían preguntado, pero sí el plan y el programa está diseñado para, para los pequeños de 4 a 11 años, no importando la condición. Ujú, Quiero decirles que todos en este curso, todos los desarrolladores estamos capacitados. Entonces también es, es importante señalarles que dentro del curso de verano MAPSI tenemos las herramientas necesarias para poder guiar a un pequeño también con espectro autista. muy bien. Mar dice que se retira, excelente plática, excelente noche y magnífica plática. Muy bien, pues creo que no hay preguntas. Y Gisela, si quisieras dar pues una conclusión o una última idea para cerrar esta plática, por favor. Bueno, yo estoy muy agradecida con el espacio de Escuela para Padres con OAPSI y sobre todo recordarles que lo que creamos tenemos que ser padres pedagógicos para que nuestros niños sean niños creadores, que no solo se queden con el tengo que hacer esto porque lo dice el adulto, sino que les motivemos, que los llevemos y los guiemos por un camino donde ellos sean creadores de la construcción de su conocimiento, del saber que si a lo mejor no son buenos para alguna cosa, les puede llamar la atención más algún deporte. Y en el deporte también podemos, pues, llamarlos hacia una construcción real. Saber que no todos los niños aprenden de igual manera, no todos se desarrollan al mismo tiempo, que les demos todas esas herramientas necesarias y sobre todo
una conexión real donde podamos compartir tiempo con ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gisela, muy amable y muy interesante lo que nos pudiste dar. Un aplauso muy grande para ti. Gracias, maestra. Muchas gracias. Y vamos a poner en pausa la escuela para padres, precisamente atendiendo el periodo vacacional, porque sabemos, no queremos distraerlos para que entonces puedan convivir y estar con sus hijos y puedan considerar todas estas reflexiones que son muy interesantes, muy importantes para generar esos vínculos profundos que son necesarios e importantes para que un chico crezca pues saludable psicológicamente. Entonces, les vamos a estar enviando la información, nuevo aviso. Seguramente regresaremos junto con los alumnos para nuevamente la nueva etapa de escuela para padres. Les mandamos un abrazo enorme y que disfruten ustedes también estos espacios, este espacio de Gracias. vacaciones con sus hijos. Muy buenas noches. Gracias, Alma. Buenas noches. Gracias, Sofi. Buenas noches. Y a todos los que están aquí. Nuevamente, gracias, Gisela. Gracias, maestra.